En este breve tutorial veremos cómo descargar los mazos que te voy a ir compartiendo en mis videos. Supongo que vienes de mi primer tutorial sobre Anki, y si no es así, te recomendaría verlo en el caso de que no sepas cómo instalar y usar este útil programa de repetición espaciada que te ayudará a aprender nuevo vocabulario, pronunciación y usar las palabras en oraciones y contexto. Solamente tienes que ir a Anki Web, como te enseñé en el video anterior, iniciar sesión con tu cuenta de Anki y luego te diriges a la descripción de mi video para obtener el link que dejaré 2 o 3 días después de haber subido un video. Porque, para ser honesto, si es que no veo que nadie está interesado en obtener mis flashcards, no tendrá mucho sentido compartir mis mazos. Ahora, una vez que seguimos el link, deberías llegar a esta pantalla donde aparece el mazo. Acá bajamos hasta el final de la página y lo descargamos. A continuación, nos vamos a la aplicación de Anki e iniciamos sesión en nuestra cuenta. Luego nos dirigimos a Archivo y presionamos Importar. Buscamos el mazo descargado y lo abrimos. Y eso es todo. Ya tenemos instalado nuestro nuevo mazo y ya puedes comenzar a aprender el nuevo vocabulario que te di de una forma efectiva y lúdica. Me gustaría contarte por qué hice las tarjetas de esta forma, o sea, con audio, imágenes y definición. En palabras simples, es porque de esta forma estarás ocupando varios de tus sentidos para memorizar el nuevo vocabulario, ya que tendrás el audio y en algunas palabras vas a ver una imagen también. Por otra parte, tendrás una completa inmersión en el idioma, ya que te pondré la definición en inglés y algunas oraciones mostrando cómo se usa la palabra en contexto. De esta forma estarás repasando inconscientemente las palabras más utilizadas en inglés mediante las mismas definiciones de cada palabra. Es un método bastante efectivo para lograr la inmersión necesaria en las palabras más usadas en inglés. En el siguiente video te enseñaré a cómo crear tus propias flashcards y cómo modificar las mías en el caso de que quieras agregar o eliminar una oración, imagen u otra pronunciación. Cualquier duda que tengas, me preguntas en los comentarios y yo te responderé con gusto. Que tengas buena semana y nos vemos.